Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Desiguales, Televisión Pública. Un horario distinto, 20:30, porque en un ratito nomás, fútbol argentino, masculino, primera división, por la televisión pública. Bueno, ya está en los estudios de Desiguales, en nuestro living, Juan Grabois, para charlar de todo sobre lo que significa en la Argentina dar la pelea por la renta extraordinaria, la lucha, la confrontación con los intereses económicos por la redistribución de las riquezas que producimos aquí en la Argentina, y muchos otros temas más, por supuesto siempre en el marco de el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, que es algo que se lanzó hace muy poquito, donde Juan participa y que se sigue dando la discusión en ese marco. Pero hoy es el día, no es casualidad lo que les vamos a contar, día de la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios. En nuestro país cae con una jornada muy pero muy especial, porque hoy mismo comenzó en Resistencia, en la capital de la provincia del Chaco, un juicio por la verdad de un hecho que ocurrió hace un poco menos de 100 años, faltan 2 años, 19 de julio del 24, y que tiene que ver con la masacre de 400 integrantes de las comunidades Com y Mocoy, que en definitiva, por supuesto, después de tanto tiempo, se suele decir que es un juicio simbólico, pero siempre es mucho más que simbólico. Tiene que ver con una reparación histórica, porque se está enjuiciando este crimen, este fusilamiento de 400 personas de estas etnias, como juicios, como delitos de lesa humanidad. Buenas noches, Lu. Sí, a ver, sobrevivientes de esta masacre hay muy pocos, pero los hay. Por ejemplo, Rosa Grillo tiene 114 años. No pudo estar presente en esta primera audiencia, pero sí se la vio en un video, y también a Pedro Valquinta, que falleció a los 105 años. ¿Por qué digo que hay sobrevivientes? Bueno, porque es una historia que se quiso ocultar. De hecho, la historia oficial de este hecho hablaba de una revuelta, hablaba de una guerra entre tribus, ¿no? Y de una pacificación celebrada por los terratenientes del lugar. La realidad es otra. La historia real es otra. Lo que tiene que ver con una rebelión de estos grupos de pueblos originarios que dijeron: no queremos trabajar más de modo esclavo a cambio de comida, vales de comida y ropa. Y por ese motivo, ante esa rebelión, una masacre y luego una persecución que duró muchísimo tiempo. Los mataron a tiros y a machetazos. De hecho, la sobreviviente de esta historia, que va a poder declarar, ojalá, ante la justicia, era una niña en ese momento, era muy chiquita. Y recuerda, sí, el escaparse de quienes los querían matar, pero claro, no se acuerda del porqué o los motivos chiquitos y puntuales. Decimos esto de que tiene que ver con la justicia, de que tiene que ver con la verdad, de que tiene que ver con la memoria, porque no solamente se hace justicia cuando hay un genocida detrás de las rejas, que por supuesto es lo que tiene que ocurrir. También cuando se sabe dónde está el cuerpo de un ser querido. También cuando la historia y el Estado piden perdón por lo que hicieron, por los crímenes que cometieron. Quienes mataron a estos más de 400 integrantes de pueblos originarios fueron policías y fueron colonos, terratenientes. Digo, personas que estaban ocupando tierras que no les pertenecían. Con lo cual nos pareció interesante también comenzar Desiguales con esto, porque si hay desigualdades en la historia argentina, tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con lo que se contó, cómo nos lo contaron a nosotros también. Y recomiendo siempre el documental El silencio de otros, que está en Netflix, que tiene que ver con las víctimas de la dictadura franquista y la contraposición con la última dictadura argentina, y cómo buscar la justicia y la verdad trae un poco de alivio. Sí, en medio de este juicio por la verdad, que insistimos, hoy tuvo su primera audiencia, después de casi 100 años de esta masacre, también en el centro de la escena del Poder Judicial durante todos estos años, ¿no? Recordemos que por complicidad de tribunales de casación y de la propia Corte Suprema, hace muy poco Pedro Ollaquier pudo escaparle a su enjuiciamiento, y estamos hablando de complicidades del poder económico en la Argentina respecto, en este caso,
de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar del 76. Nuestro compañero Néstor Espósito tiene algunos elementos más sobre esta masacre que, insisto, hoy comienza un juicio de reparación histórica, el juicio por la masacre de Napalpí. Néstor. Algunos datos anecdóticos que tienen que ver con esto. Ustedes hablaban de unas 400 víctimas. ¿Sabes cuántos tiros se dispararon en la represión? ¿Cuántos? 5.000. A razón de 10 balas por cada una de las personas que estaban manifestando, que no todas murieron, hay algunos sobrevivientes. Del grupo de chicos, y esta es la otra tragedia de la que nunca se había hablado hasta ahora, del grupo de chicos que sobrevivieron, a la mayoría de ellos los llevaron hasta una localidad cercana, se llama Kitilipi, y la mayoría de ellos murieron en el camino, de desnutrición, por enfermedades, y los que quedaron vivos fueron empleados como mano de obra esclava infantil en las haciendas de los grandes terratenientes de ese lugar. Cuando hablamos de un juicio por la verdad, el juicio por la verdad no va a tener una condena. Cuando en Argentina regían las leyes de obediencia debida, punto final, y sobre todo los indultos, se empezaron a realizar en los juzgados de La Plata los juicios de la verdad, porque los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer qué pasó con aquellos que ya no están. Aunque no hubiera, porque no existía la posibilidad de una condena, sí tenían derecho a una reparación histórica. Es lo mismo que va a ocurrir ahora en Napalpí, en esta pequeña localidad chaqueña. Una última frase. El Estado chaqueño pidió perdón por aquella masacre. Pidió en varias oportunidades. A partir de ser considerado delito de lesa humanidad, además, las víctimas tienen derecho a una reparación histórica. Desiguales se llama este programa, va por la televisión pública. Y enseguida, insistimos, charlamos con Juan Grabois, pero con Cande Boto y con Pablo Ibáñez vamos a hablar sobre la trastienda política y qué implica y de qué manera el gobierno está pensando en ir tras la renta inesperada. Esa renta de gente que hizo mucha plata sin invertir un mango porque efectivamente el contexto internacional así lo permitió. En el medio de todo esto, bueno, acusaciones cruzadas sobre golpes institucionales en el marco de la avanzada de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. Mucho para charlar en el Desiguales de hoy, Lu. Vamos a la mesa ya, Dale. así vemos a nuestros compañeros y los saludamos formalmente. Desiguales, programa libre de humo. Antes de que arranquen Cande y Pablo y pongan primera y se metan con la renta inesperada, ¿de qué vamos a hablar después, Néstor? Vamos a estar hablando de la saga de lo que tiene que ver con los datos biométricos, porque hoy hubo una presentación, una recusación que plantearon desde el gobierno de la ciudad en contra del juez Roberto Gallardo. ¿Sabés en cuántos episodios, en cuántos juicios está recusado el juez Roberto Gallardo por la ciudad? ¿Cuántos? En todos. No les gusta Gallardo. No les gusta Gallardo. No el de River. Hoy hicieron la presentación respecto de la recusación y vamos a mostrarte una perlita de ese escrito de 8 páginas que está contenido. El inconsciente es una cosa jodida, che. Y además hay que escribirlo, o sea, hay que tipearlo, digamos, ¿no? O sea, que más todavía. Más todavía. Cande, Pablo, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, Cande, a ver, ¿qué certezas tenemos o qué dudas quedan respecto de la herramienta que va a buscar el gobierno para capturar, dijo Guzmán, ¿no? Ese fue el verbo, la renta inesperada. Bueno, primero tendríamos que pensar qué es esta renta inesperada y en qué sectores podemos encontrar, debido justamente al cambio que hubo en los precios internacionales. Entonces estamos hablando del sector agroexportador, de oleaginosas, estamos hablando del sector de energía y estamos hablando del sector de minería. Busqué los números de cuánto fueron las exportaciones en 2022. Obviamente estas exportaciones crecieron muchísimo por los precios internacionales y armé una plaquita con los últimos datos que tenemos. Cuando vemos el sector agroexportador, ahí tenemos la placa, vemos que es fuerte el número. Yo sé que son muchos ceros, es 3.000 millones de dólares, son 9 ceros en marzo, 3, solamente. En marzo, y como el número en absoluto mucho no nos dice en economía, la idea es comparar con años anteriores. Para ir a un marzo que sea tan bueno para este sector hay que irse 20 años atrás. O sea, es el mejor marzo en los últimos 20 años justamente por los precios internacionales producto de la guerra. La están juntando en pala, ¿no? Digo, sí. Cuando se habla de juntarla en pala es esto. Y se habla de esta renta inesperada y extraordinaria, justamente. De todas maneras, ya salieron a decir que de ninguna manera, que los insumos, que la vendieron a otro precio. El CIARA, que es la Cámara de Agroexportadores, ya salió a decir que de ninguna manera va a aceptar algo como esto, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima placa para explicar un poco a qué iría, porque justamente esto tiene en cuenta, estamos hablando de la renta de la ganancia, no estamos hablando de todo el aparato, por eso no se habla de retenciones, sino de justamente la ganancia. Claro.
Bueno, esto sería quienes pagarían. Tenemos que tener en cuenta que son ganancias netas imponibles, o sea, es la base del impuesto a las ganancias, o sea que ya está sacado todos los costos previos, que obviamente aumentaron también por los precios internacionales, y que sean mayores a 1.000 millones de pesos en 2022. Y habría una reducción de alícuotas si hay una reinversión productiva. O sea, la base es la base del impuesto a las ganancias para las empresas. Bien. Lo que dijo Guzmán ayer fue que en 2021 solo el 3,2% del universo de las empresas entraría en tener una ganancia mayor a 1.000 millones de pesos, y además de eso tendrían que tener una ganancia significativa en 2022 y, bueno, no haber usado esa ganancia extra para reinvertirla en el aparato productivo. ¿Podemos volver un segundito a la placa anterior, la que marcaba las ganancias Esa. extraordinarias que se han Sí. tenido? Porque nos quedamos en agroexportadores, pero Porque hay nos llamó combustibles- mucho la atención el Sí. número. Pero hay otros actores también, ¿no? Exacto. En el mundo de energía, cuando vemos petróleo y energía, vemos 354 millones de dólares en febrero, que es 35% más que febrero del 2021. Y en minería son 227 millones en enero, que es 20% más que lo que fue enero de 2021. Hay algo igual particular que me parece que por eso nos quedamos con el tema del agro, que seguramente lo vamos a ver después con Juan Grabois, que es la palabra campo, ¿no? Porque incluso cuando ahora se habló de subir esta alícuota en lo que eran las retenciones para aceite y harina de soja, se hablaba de el campo en contra. Cuando después veíamos que eran 8 o 9 grandes multinacionales agroexportadoras. Por ahí nos pasa eso. Seguimos creyendo que los que tienen esas ganancias mega recontra millonarias son el campo y no un grupo de personas muy poderosas que efectivamente lo que hacen es exportar. Sí, además ahí hay que tener en cuenta que no estamos hablando de retenciones, que sí impactaría, digamos, en la estructura de costos, que podemos hablar si es necesario o no para desacoplar precios, que es otra herramienta y que tiene otro tipo de recaudación, que aumentar la alícuota de ganancias, que tiene un impacto mucho más reducido. Bien. Claro. Se me ocurre ahora se me acaba de ocurrir una pequeña maldad. Si prospera el proyecto en el Senado que busca la plata de quienes se la fugaron para pagarle al fondo, y si prospera esta herramienta, por ahí son mismos actores que tienen que, ¿no? Por la negra, bueno, o por la informal o por la que no declararon, mal dicho, el negro y Ahí blanco. habría una doble imposición, es Y ahí, inconstitucional. claro, No, tráeme un inconstitucional. abogado ya mismo. Ya en el planteo es Eso Pablo me parece que lo va a saber mejor que yo. Bueno, muy bien. No, Bueno. para sumar, el dato que a mí me decían era que sería el 1% de las empresas alcanzados por renta inesperada, este topeo de 1.000 millones de ganancias, con un elemento adicional que me parece que es como una fórmula de la Coca-Cola más difícil de armar, que tiene que ver con que haya una rentabilidad muy importante sin poder justificar que para esa rentabilidad hiciste algo, digamos. Si tuviste una rentabilidad del 35% adicional, fue de alguna manera porque te cayó del cielo, porque Claro, hubo una guerra, obvio. por lo que sea. Entonces ahí me parece que va a haber una fórmula más complicada para definir la letra chica por la ejecución, porque una cosa es enunciarlo y otra cosa No, después claro. es escribirlo e ir a chequear y decir, no, yo puedo demostrar que efectivamente Cargill tuvo este nivel de ganancia y este nivel de ganancia fue justamente, entra dentro del parámetro. Ahí me parece que hay una zona gris que va a ser bastante complicada, la discusión técnica, además de la discusión política, y también posteriormente la ejecución. Uno siempre sabe que en todo tipo de ley también no solo existe instancia política que puede trabarlo, sino también tranquilamente puede aparecer un amparo que te agarra y te dice, no, esto es incorrecto, y siempre hay algunos que está Poder en judicial. condiciones y dispuesto a firmar esos amparos. Bueno, por eso ayer decíamos, ¿no? Que la jornada de ayer fue una escena en la que efectivamente esos dos sectores juegan en tándem. La Corte también avisando algunas cosas a la política. Veremos cómo prospera esta cuestión. Ahora hay algo particular, ¿no? Con lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con generalmente los que están a favor de lo que ahora vos vas a mostrar, Cande, suelen estar de acuerdo más con Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, el FMI suele estar más de acuerdo con una política de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos. Sin embargo, ayer lo veíamos, está a favor de estos impuestos temporarios a este tipo de empresas y demás. Bueno, es que hay que ubicar esto justamente en esto de que cae del cielo este aumento de la ganancia. Sucede en Argentina y sucede en muchos países del mundo, entonces es una discusión política que se está dando, sobre todo en Estados Unidos, pero en muchos organismos internacionales. La OCDE, por ejemplo,
ejemplo, está trabajando en un acuerdo tributario mundial que ya firmaron casi 140 países del mundo, representan el 90% de la economía mundial, o sea, son las principales economías, y es para implementar desde 2023 una tasa impositiva mínima del 15% a la ganancia empresaria y además hacer una revisión de los derechos impositivos globales para que las empresas vuelvan a localizarse en donde más venden, digamos, y no se localicen en paraísos fiscales y cuestiones que hacen que pierda poder los ingresos fiscales de los países. Es decir, que hasta los organismos más ortodoxos o con una mirada económica más ortodoxa están yendo hacia ese lugar, hacia el lugar donde ayer planteó el ministro de Economía, Guzmán. Sí, y que ayer... Sí. Perdón, no, es que todos los países del mundo están en la misma situación. Claro. Todos los países del mundo están tratando de mejorar la capacidad de recaudación de los estados sobre las grandes multinacionales que encuentran siempre algún atajo para llevarse el fondo, los fondos, sus dineros a otros lugares, a los paraísos fiscales y demás. Por lo tanto, no es tan ilógico. Lo que suena a veces ilógico es que después haya un planteo desde cierta mirada política que sea contraria a lo que están haciendo todas las potencias del mundo, porque es una preocupación general de los estados más grandes, con mayor gasto, con mayor presencia, que necesitan financiarse y que ven cómo, en todo caso, las grandes empresas con grandes ganancias le encuentran la vuelta para gambetear esa instancia. Sí, mismo, o sea, el FMI y el Banco Mundial fueron los que dijeron ayer, Claro. estaríamos a favor de la creación de un impuesto. Esto no sería la creación de un impuesto, sino sería un aumento de una alícuota. O sea, sería más extremo lo que proponen el Fondo Monetario y el Banco Mundial en la creación de un impuesto. ¿Hay detalles sobre la herramienta? Podría ser un aumento a 40 puntos la alícuota de ganancia. Tiene que pasar por el Congreso eso. Tiene que pasar Claro. por el Congreso. La última discusión impositiva que hubo en el Congreso, van a acordar porque la discutimos acá, fue la cuestión de bienes personales, que se votó en diputados, que sobre todo tuvo una discusión que generó el mismo debate y la misma resistencia, sobre todo Juntos por el Cambio, Pero que con ganó el Frente de el Todos. aumento de la alícuota para los bienes de argentinos en el exterior. Sí. ¿Recuerdan? Sí, que sí. tuvo ese dato particular. Bueno, Sí. eso finalmente salió muy ajustadamente Muy. porque fue... ¿Es este mismo Congreso? Sí, es el mismo, eso fue a fin de diciembre, muy ajustadamente. En el Congreso hoy por hoy, los votos opositores, si estirás la máxima, es 132. Digamos, si no hay fracturas. Y el oficialismo, si logra juntar todos, está muy cerquita. Si logra mover y convencer al FIT y demás, sería 129, casi muy pegadito. Está muy fino toda discusión en el Congreso, en diputados particularmente, y estas leyes son especialmente sensibles. Parteaguas. Tenías más textuales, Cande, sobre estos organismos internacionales. Sí, lo que dijo Oxfam, que lo que enmarca Oxfam es que el 15%, esto es lo que dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que es esto de recuperar parte de esa renta extraordinaria con un impuesto temporal. Y luego Oxfam, que aclara que el 15% es un piso muy bajo y habla de un impuesto directo del 2% anual para millonarios y 5% a multimillonarios. Digamos, pone eso sobre la mesa como para empezar a hablar, para sacar a personas de la pobreza extrema, que calculan que este año puede llegar a 5 millones de personas en el mundo que caigan en la pobreza extrema, producto de la desigualdad después de la pandemia. Y con ese dinero de los impuestos para millonarios y multimillonarios se sacaría casi la mitad, o sea, 2.300 millones de personas de la pobreza, fabricar vacunas, llevarlas a todo el mundo y ofrecer asistencia sanitaria y protección social. Sigo objetando el verbo caer en la pobreza, es como que alguien pierde el equilibrio, como que no sabe ese equilibrio y se cae, ¿no? Lo expulsa un sistema desigual, ¿no? Adhiero. Sí. Soy economista, perdón, a veces se me va. No, pero muy cuidadoso en el lenguaje también, Cande. Bueno, Pablo Pablito, Ibáñez. ¿qué más hay que saber de la política? No, de me esto? parece que hay que rastrear también la decisión del gobierno, básicamente el anuncio ayer del presidente con Martín Guzmán y parte del gabinete. Uno puede entrever que en esta decisión, si se va a la cuestión de fondo, parece contener el proyecto de Guzmán algunas demandas que vienen desde adentro del Frente de Todos. Es decir, parece escuchar, por decirlo de alguna manera, los planteos que venían haciendo sobre todo el sector del kirchnerismo respecto a que haya una asistencia para los sectores más vulnerables en materia de hacer frente, por lo menos en la emergencia, a la cuestión que tuvo el impacto del aumento de precios y también lo de la renta inesperada, que es un tema que estuvo dando vueltas y mencionándose, digamos, apuntar a esos sectores que han tenido ganancias excepcionales. Entonces me parece que hay una clave ahí para rastrear en si esto puede convertirse, luego de muchísimos chispazos y diferencias y visiones encontradas dentro del Frente de Todos, por lo menos en una
no sé si en una gran bandera, pero en algunos, en una mini agenda que demuestre en todo caso, o que ponga a todos los sectores del Frente de Todos con cierto nivel de adhesión en estas medidas. ¿Cuánto depende de eso si efectivamente la expectativa es que en una mesa se pongan de acuerdo actores que piensan totalmente lo contrario? O si se decide, aún si no hay acuerdo, se decide ir a la tensión política de llevar un proyecto al Congreso. Mira, la impresión es que es un proyecto que el Frente de Todos va a acompañar. Puede aparecer eventualmente... Pero primero hay una mesa, por esto lo pregunto. No, está Primero bien. La mesa, en términos prácticos, no existe y posiblemente no vuelva a existir en lo inmediato. Pero, digo. perdón, ayer Martín Guzmán dijo Fuertes en las declaraciones. próximas semanas vamos a convocar a las fuerzas productivas, Está laborales bien. y políticas a que se sienten en una mesa a evaluar cómo obtener parte de esta renta inesperada. Bueno, porque también viene hablando con la UIA, viene hablando con de hecho estaba Funes de Rioja sentado ahí. Por eso Estaba digo, la me secretaria y la refiero a la mesa política, si se quiere, a la mesa del Frente de Todos, que eso no va a alterar la cuestión porque es a grandes rasgos un planteo que debería unificar. Puede ser que aparezca algún sector que considere que es insuficiente, que considere no, hay que ir sobre el 5% de las empresas o no llevarle la alícuota, si fuese eventualmente, Sí. como dicen, a 40 puntos, llevarlas a 42 o 45. Alguien me ha recordado hoy, por ejemplo, que existe una alícuota de ganancias del 41.5 para los casinos. Es una alícuota específica para los casinos. Hubo en su momento una alícuota especial para el dólar futuro, digamos. De todas maneras, sea lo que fuere, y volviendo a aquello de que en política no es suficiente tener razón, se va a convertir en bandera de la oposición, sea lo que fuere. Por más razonable que sea el proyecto, va a ser bandera de la Ya oposición. lo fue antes de que lo conozcamos, Claro, con lo cual... claro. Entonces la pregunta es si va a lograr ser bandera del oficialismo o si va a esperar un resultado de esa mesa otra vez con el poder económico, con el poder Mira, sindical. el antecedente puede ser, era otro congreso, el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Digamos. Bueno. Eso fue un punto, le llevó 8 meses al Frente de Todos. Claro. Llevarlo al recinto. 8 meses tardó entre la presentación y que finalmente se apruebe, y tardó unos meses más, unas semanas más, en reglamentarse y en todo caso en instrumentarse, que fue, si no me equivoco, recién avanzado el 2001. Se pudo, 2021 se pudo llevar adelante. Advierto en todo caso que hubo como un camino, como una costura, que hace 2 meses lo empezó a charlar Guzmán con su equipo, lo charló con Alberto Fernández cuando volvió de Brasil hace exactamente 10 días en una reunión en la Quinta de Olivos, y se llevó a su equipo a Chapadmalal 72 horas el fin de semana, donde se terminó de redondear por lo menos la idea. Después habrá que ver el detalle final. Insisto con lo mismo, el proyecto está y muchas veces casi que no depende de la suerte del gobierno en términos reales, porque no tiene los votos per se, salvo que consiga, por ejemplo, que haya un sector del socialismo de Santa Fe, Sí. que forma parte del interbloque federal, termina acompañando. Como lo hizo, por ejemplo, yo recordaba con la modificación de bienes personales, que acompañaron el aumento de la alícuota de bienes personales a los argentinos con bienes en el exterior. Vamos al living. Vamos. Hablar de esto, porque ya lo veían ustedes antes en pantalla. Estamos con Juan Grabois, dirigente social, abogado. ¿Está bien la presentación así, Juan? Como te gusta. Está bien, entonces está bien. Tenemos un informe para ver sobre esto, Bueno. sobre la renta inesperada, y ya arrancamos a hablar. Dale. Vamos a estar trabajando en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra. Bueno, que colaboren con su aporte contributivo, su impositivo. También ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto. Es un absurdo. Primero porque en la Argentina, para tener una renta extraordinaria tenés que haber sobrevivido a todos los calamitosos planes económicos que se vienen dando en la Argentina desde hace mucho tiempo. La Argentina necesita alivio fiscal, no más impuestos. Me parece que la Argentina no resiste ningún impuesto más, sobre todo la producción. Ahora, Hernán, ¿no hay sectores que con la suba internacional de precios extraordinaria de alimentos y energía han tenido ganancias extraordinarias? Asumamos que sí, esas empresas pagan ganancias. Ese impuesto ya existe. Hay una doble imposición.
se cobra 2 veces el impuesto a la ganancia por la misma ganancia, cosa que está prohibida taxativamente por la Constitución Nacional. Por lo tanto, va a ser declarado inconstitucional si el gobierno consigue las mayorías. Perdón que te interrumpa. Todavía no se conoce el proyecto. ¿Cómo sabes que va a haber doble imposición y que va a ser inconstitucional? Bueno, sé que va a ser inconstitucional porque la doble imposición es inconstitucional. ¿Cuál sería el mayor error del gobierno? Pero que no se lo va a permitir, no se lo va a permitir el campo, no se lo vamos a permitir nosotros, aumentar retenciones. Es claro que acá viene un fracaso total y absoluto. A nadie se le ocurre una idea, ¿eh? Porque al que se le ocurre una idea, ¡pum!, le cortan la cabeza. Es un castigo al exitoso. Es un castigo al exitoso. Sí, sí, entonces... sí. Que proponen es un delirio. ¿Quién es, digamos, Guzmán y, no sé, el que mostraste recién para decir cuánto es la ganancia que deberías tener? Estamos bordeando el socialismo, ya directamente el comunismo, donde hay un ser superior que decide que tu ganancia es inesperada. Estamos locos. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches, formalmente. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Te sorprende algo de lo que acabas de ver? No. Hay quienes defienden determinados intereses y quienes defendemos otros. Hay algo con esto de los impuestos que hay que tener cuidado y ser claros en el planteo cuando hablamos del 1%. Es para el 1%, no es para la pyme, no es para el que tiene un restaurante, no es para el que tiene 3 departamentos y los alquila, es para el 1%, para las grandes fortunas, para los que evadieron, para los que tienen bienes no declarados en el exterior, es para los multimillonarios. Y eso hay que decírselo bien a la gente, porque cuando estos politiqueros salen a hablar de la suba de impuestos, le están tocando una fibra al laburante que tiene una empresita y que sufre el impuesto. Y que lo sufre y lo sufre de verdad, porque para alguien que tiene una pyme y tiene que poner un laburante, registrarlo, ponerlo en blanco, como se dice, cuesta un Perú, cuesta. Y tiene que pagar el IVA y lo paga todos los meses, cuesta un Perú. Y engancha entonces con la frustración, a veces con estos discursos. Pero hay que trabajar para que no se deje engañar, porque esta gente defiende al 1% más rico, no defiende a ese empresario pyme. Yo lo que creo que también lo que pasa a veces en el frente de todos es que estiramos las cosas como un chicle. Impuesto a la renta inesperada, no tanto estudio, hay que hacerlo rápido. Proyecto de ley, presentarlo, ir al recinto y tratar de aprobarlo. Impuesto a los activos no declarados en el exterior, que es el impuesto de los senadores del Frente de Todos. Yo le haría una sola corrección, digamos, no un fondo para pagarle al fondo, ¿no? Un fondo soberano, un fondo de recuperación, impuesto a los activos no declarados, presentarlo, avanzar en las comisiones y aprobarlo. Celeridad, movilización popular, que se aprueben estos impuestos que son justos, que son necesarios, que nuestro pueblo está a favor. La política, el Frente de Todos tiene que ser veloz y contundente en esto. Bueno, pero hay quien dice, Juan, no están los votos, no está la correlación de fuerza, de construirla en una mesa de diálogo con... Están los votos, está la correlación de fuerza, y si se pierde en el recinto, que se pierda. Y que esté blanco sobre negro quienes están de acuerdo que los sinvergüenzas que fugaron capitales del endeudamiento externo y no los declararon, los sigan teniendo en el exterior. O sea, provocar la tensión política. Pero es que hay muchos diputados de la oposición que no son sinvergüenzas.
O sea, no, el mundo no se divide en buenos y malos y los buenos están al frente de todos y los malos están en la oposición, digamos. Hay gente honesta en la oposición que no está en contra per se de que quienes tienen bienes no declarados. Es más, hubo quienes plantearon que estarían de acuerdo a votarlos si se vota la ley de extinción de dominio, con la que yo estoy totalmente de acuerdo también, digamos, que es los bienes de quienes fueron condenados por delitos de corrupción, trata de personas, narcotráficos, tienen que pasar a ser del erario público. Bueno. O sea, ¿vos crees que hay diputados y diputadas o legisladores y legisladoras de la oposición que romperían la obediencia partidaria porque no querrían defender a quienes cometieron algún delito o se quedaron con un tramo de la renta inesperada? Así es. Hay diputados provinciales, bueno, hay que hacer política, hay que desarrollar estrategias de movilización social, de comunicación política para romper con estos discursos simplistas y mentirosos de los 5 o 6 comunicadores del establishment y del 1%. Y lo que no va es estirar todo como un chicle. Digamos, el gobierno entre ayer y hoy tomó decisiones importantes, muy buenas. ¿Crees que tienen que ver? Necesitaban. ¿Crees que tienen que ver con la movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo? ¿Que tiene que ver con la gente en la calle? Estoy convencido que la lucha social en la calle, en los medios de comunicación, en el debate público, genera cambios. Y que eso tiene que seguir así, digamos, ¿no? La decisión de otorgar un bono, es un nombre que no me gusta, ¿no? Pero un bono a los trabajadores informales, a los trabajadores independientes que están bajo el régimen de monotributo, a las trabajadoras, pues son generalmente mujeres de casas particulares. Es una excelente decisión, debería ser permanente, debería ser un salario básico universal. Alcanza la plata, alcanza el presupuesto, es 1,5 puntos del gasto primario, sobre todo si se logran recomponer los ingresos fiscales a través de propuestas innovadoras como estas, para que nuestro pueblo esté un poco mejor, que deje de tener tasas de pobreza e indigencia absolutamente insoportables como las que tiene. Eso se puede hacer, se puede lograr y el gobierno puede terminar este ciclo político, ¿no? Esta etapa de gobierno, dejando un país con un salario universal. Pero el presidente ya dijo que eso no. Porque de hecho, nos respondió acá en Desiguales cuando le preguntamos hace un mes más o menos y dijo no, porque habría que replantear todo el sistema de planes. Yo le pregunté ayer y no me dijo que no. Bueno, cambió de opinión. Vuelva, Fernández. La política es dinámica. Bueno, pero y en ese sentido, ¿sería reemplazar algún plan social o sería agregar a lo que ya está? Efectivamente hay que reemplazar. O reorganizar, digamos. Reorganizar las cosas. Hay cosas que están desorganizadas, digamos, ¿no? O sea, hay solapamiento. La tarjeta alimentar descuajeringó un montón de cosas. Es decir, ¿hay solapamiento de políticas sociales? Sí. ¿Hay políticas que están desorganizadas? Sí. El potencial trabajo se creó como una política de economía popular, es decir, de fortalecimiento de cooperativas y terminó siendo, que es lo que vemos en la 9 de julio, la única ventanilla que tienen los pobres de la Argentina para reclamar un ingreso para poder comer. Una especie de salario básico universal, digamos. Un plato de comida, digamos. Es decir, si vos no tenés para comer hoy en la Argentina, tenés que ir a la 9 de julio a pedir. Y por ahí tenés suerte y te dan. Esa es la realidad. Entonces, no es universal, ese es el problema. Claro. Por eso hay que ir a la 9 de julio. Si no, no irías a la 9 de julio, irías al ANSES. Entonces, si fuera universal, irías al ANSES. Como va una madre que tiene que hacer el trámite de la UH. Entonces, al no ser universal, al ser focalizado, bueno, la parroquia Santa Elena o el Polo Obrero tienen que ir al mismo lugar, que es la 9 de julio, a pedir. Entonces, hay que reorganizar todo eso, pero no es ciencia cuántica, digamos. Es bastante sencillo de reorganizar. Universalizar la política es una inversión social un poco más grande que se puede compensar cobrándole un pequeño impuesto al 1% más rico de la sociedad. Y eso va a ser un shock de consumo que va a reactivar la economía barrial, la economía de las pymes, al ferretero, al kiosquero, al del barcito, al que vende pintura, al que vende material de construcción, al taxista, a todos los que vivimos
y consumimos en la Argentina, y no a los 4 o 5 sinvergüenzas que la juntan en pala, porque además, y esto no nos tenemos que olvidar, no solamente hay rentas extraordinarias, no solamente hay gente que forma activos en el exterior y no paga impuestos, hay un nivel de contrabando en la Argentina de granos, de minerales, es decir, evasión y contrabando, que es un déficit que tiene el Estado con su pueblo, que es controlar correctamente lo que sale por la hidrovía, lo que sale por los puertos, lo que sale en los containers, que todavía no lo estamos haciendo correctamente. Mañana hay una movilización a las 11 de la mañana en Irigoyen, frente a la Plaza de Mayo, sí. Reclamando efectivamente por el tema de la mal llamada hidrovía. Nos tenemos que ir a un corte. Atención, porque al regresar tenemos una información de último momento con Pablo Ibáñez. Seguimos charlando con Juan Grabois en este Desiguales de hoy. Muy bien, seguimos en Desiguales. Como anticipábamos, Pablo Ibáñez tiene última información vinculada a la política. Pablo. Sí, luego de la decisión de la Corte de tomar el control a través del presidente del Consejo de la Magistratura, estaba la discusión sobre los 2 integrantes que faltan en ese equipo de 20 que tiene que ver con legisladores. Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, le mandó hace un momento una carta al presidente de la Cámara, Sergio Massa, para que no avale la designación de Reyes, una diputada de la UCR, para integrar el Consejo de la Magistratura. ¿Qué explicación tiene esto? Faltan 2 legisladores. Esos 2 legisladores, según la ley, tendrían que ser de la segunda minoría. ¿Cuál es el argumento del Frente de Todos? Que ya en el 2018... parte de los que integran actualmente el Consejo de la Magistratura ya entraron por la primera y la segunda minoría. Es decir, en el 2018 hubo diputados y senadores de Juntos por el Cambio que entraron como la primera minoría y ahora quieren entrar, como justo están en situación de segunda minoría, entrar también como segunda minoría. Eso daría un escenario de que habría 2 representantes o mayor cantidad de representantes, claro, por lo que hoy es la segunda minoría respecto a la primera minoría. Es una confusión, pero tiene que ver con la cantidad de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura. Sí, ¿y de qué partidos? ¿Y de qué partidos? De disputa política, claro, está claro, claro. En este contexto, ¿no? Juan, ¿qué opinas sobre la avanzada de la Corte? Y de hecho, hoy juez amenazó a denunciar, ¿no?, a Cristina Fernández de Kirchner si no nombraba... Porque tiene que ocurrir lo mismo. Los 2 representantes, uno del Senado y uno de diputados, lo que ocurre es que el Frente de Todos decidió no avanzar con esa decisión y junto dijo: yo tengo un diputado y tengo un senador. El senador es juez, la diputada es Reyes. ¿Qué ves en esta escena, Juan? Veo algo que Cristina, en ese discurso muy bueno que dio en Eurolat, que fue muy mal interpretado, explica con claridad que las formas institucionales de la democracia decimonónica están en crisis. Y en crisis tal que empiezan a degradarse. Empiezan a degradarse tanto que pasan cosas como esta, que son ridículas. Son farsescas, donde presidente de la Corte Suprema se autodesigna presidente del Consejo de la Magistratura y las instituciones se alejan de la vida cotidiana de la gente. Nadie entiende nada, todo el mundo entiende que está mal, y si nos ponemos a discutir demasiado de esto, entramos en tecnicismos. La gente se aburre y dice: esto es para otro, no quiero escuchar más la televisión, que se vayan todos. Entonces no tengo ni ganas de hablar del tema, claro, digamos. Me indigna, me molesta, pero no quiero hablar, porque está lejos de la vida de la gente. Bueno, eso es en un punto lo que logran discursos como el de Milei. Digo, hacer Obvio. Sentir al ciudadano: él me escucha, él me entiende. Pero es que efectivamente es así. A ver, el diagnóstico de Milei no es malo. Malas son sus propuestas, pero el diagnóstico no es malo. Cuando Milei dice que quiere quemar un banco, yo si tuviera 20 años menos, te digo, me empiezo a poner contento, digamos, de escuchar a alguien diciendo eso. Entonces, porque hay algo que está muy mal en la Argentina. Muy mal, no más o menos. No lo vas a arreglar con un parche. Hay algo que es estructuralmente incorrecto. Lo que pasa en la justicia argentina está muy mal. Algo hay que prender fuego, parafraseándolo
al señor Milei. Lo que pasa es que si lo digo yo, no me van a tratar tan bien en los otros medios de comunicación. Yo te puedo asegurar, Imagínate, Juan, que Milei, eso no va a si yo ocurrir. digo que hay que prender fuego a la Corte Suprema, ¿cómo me va a ir mañana en No, Clarín? te van a acusar o La de Nación? de estar queriendo cometer un atentado. y Seguramente demás. tengo una denuncia penal aparte. Claro, ¿no? además. Así que no voy a decir que hay que prender fuego a la Corte Suprema. Pero algo hay que hacer con Comodoro Pi también. No sé si prenderla a fuego, pero algo hay que hacer con este desgobierno, con esta forma caduca de organización institucional que es una farsa, de democracia, que no le sirve al pueblo, donde los jueces no juzgan con el Código Civil, ni con el Código Penal, ni con la Constitución en la mano, sino con los intereses del poder real. Entonces, digo, no quiero profundizar en lo técnico, aunque soy abogado y me interesa y me apasiona, porque es entrar en la trampa de alejarse de la sociedad. Juan, y antes de cerrar, ¿cómo crees que sí puede colaborar en este sentido el Comité de Acreedores de la Deuda Interna? Es una idea que se nos ocurrió porque los bonistas, los acreedores de la deuda externa, armaban task force, ¿viste? Y lobistas. Entonces decimos, bueno, nos juntamos, dirigentes sociales, ambientalistas, campesinos, indígenas, sindicales, y armamos como un grupo de 100, ¿no? Para hacer lobby por la deuda interna. Lobby por la deuda interna. Recuperar los activos del exterior, sacar leyes como esta de los impuestos de las rentas extraordinarias y empezar a cobrarnos algunas deudas internas. Digamos, por ejemplo, hablando de los pueblos originarios, ¿no? Vos sabés que desde el 2006 hay una ley que dice que hay que relevar todos los territorios de los pueblos originarios. 1.500 comunidades. No se relevó ni la mitad. Eso es una deuda histórica. No hace falta hacer ningún juicio. Hay que cumplir la ley 2660. Bueno, hagamos cumplir esa ley. Hay que cumplir, por ejemplo, con la urbanización de 4.500 barrios populares. Hagamos cumplir esa ley. Hay que cumplir con la premisa de que la tierra tiene que ser de quien la trabaja y hay 50.000 pequeños productores que nos dan las frutas y las verduras que consumimos todos los argentinos que no tienen la propiedad de su propia tierra. Trabajemos para que ellos la tengan. Hay que cumplir con la ley de bosques y más de 2 millones de hectáreas de bosque nativo se montaron en los últimos 10 años. Trabajemos para que se cumpla la ley de bosques. Bueno, ese grupo de acreedores de la deuda interna va a estar, digamos, respirándole la nuca a los legisladores para que se cumpla la deuda interna y sobre todo a la comisión bicameral que tendría que investigar la fuga y el endeudamiento de la Argentina, que la preside el senador Mayans, que no es Juntos por el Cambio, es del Frente de Todos y que están durmiendo la siesta hace 2 años. Es decir, los instrumentos institucionales que tiene el Congreso de la Nación se tienen que utilizar. Sí, claro. Yo quiero saber qué pasó con los 45.000 millones de dólares que entraron a la Argentina y que no se usaron ni para construir hospitales, ni escuelas, ni rutas, ni viviendas, que se fueron al exterior. Quiero saber quiénes lo fugaron, cuándo lo fugaron, cuánto se fugó, en qué países está esa plata. Y eso lo tiene que hacer la comisión bicameral que preside Mayans y que todavía no sacó ningún informe. Por eso el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, si no es recibido, nos habían prometido que nos iban a recibir, ahora nos suspendieron la reunión, nos vamos a movilizar el día 26 y los movimientos populares, el 1 de mayo, también vamos a ir al Congreso a apoyar las leyes de esta del impuesto a la renta extraordinaria, apoyar la ley para la recuperación de los activos no declarados en el exterior, apoyar las medidas populares que impulsa el gobierno y también a reclamar nuestra propia agenda de leyes de tierra, techo y trabajo. Gracias, Juan, por haber venido a No, Desiguales. gracias a ustedes. Gracias. A nuestros compañeros Cande, Néstor, Pablo, buenas noches también. Nos vamos. Mañana nos encontramos en horario habitual, 9 de la noche. Ahora sigue el fútbol en la televisión pública. Sí, hasta mañana.